Hola, soy la doctora Miroslava Cruz Aldrete, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Voy a presentarles la investigación titulada La narración de cuentos en el proceso de adquisición de la lengua de señas mexicana. Debo decir que este trabajo forma parte de un gran proyecto de investigación sobre las estrategias que siguen los adultos sordos para la transmisión y enseñanza de la lengua de señas mexicana a los niños sordos. Parto del hecho que más del 95% de los niños sordos son hijos de padres oyentes, quienes su gran mayoría desconocen la lengua de señas o bien tampoco han tenido algún acercamiento con la comunidad sorda. Esto va a impactar en el desarrollo y en la adquisición temprana de la lengua de señas, considerada como la lengua natural de las personas sordas. De igual manera, el no tener un acercamiento temprano a un input lingüístico completo, como es el caso de las lenguas de señas como lengua natural para las personas sordas, pues va a impactar en el desarrollo cognitivo, social, afectivo de las personas sordas. De ahí que el estudio de la adquisición de las lenguas de señas como primera lengua, como lengua materna, es de gran interés ante el hecho, recalco, que la gran mayoría de los niños sordos provienen de hogares oyentes y la exposición a un input lingüístico visogestual es tardío. Hemos pasado más de un siglo discutiendo sobre la pertinencia de la adquisición de la lengua de señas o el aprendizaje de la lengua oral. Hoy tenemos más preguntas que no se reducen a la elección del uso de la lengua de señas o de la lengua oral, pues ante la condición de los niños sordos, de padres oyentes, habría que preguntarnos qué ocurre con estos niños al estar inmersos en un medio audio-oral y la falta de un input lingüístico visogestual. ¿Cómo estos niños conceptualizan el mundo? ¿Cómo los infantes sordos durante el proceso de adquisición de la lengua materna se identifican con la lengua de su entorno? ¿Cuál es la lengua de la casa? ¿Cuál es la lengua de la vida en comunidad? ¿O cómo interactúa la familia oyente con el miembro sordo? ¿Cómo se transmiten las costumbres, las tradiciones propias de la comunidad oyente y de la comunidad sorda? ¿Cómo el niño sordo construye su identidad sorda? ¿Cómo se reconoce como miembro de una comunidad lingüística, a la de su familia, a la de la mayoría o a la comunidad sorda? Dar respuesta a este tipo de preguntas nos conduce a aproximarnos al estudio del papel que tienen los padres sordos o el adulto sordo como modelo lingüístico en el proceso de adquisición de la lengua de señas, para tratar de entender cómo estaríamos entonces viendo este proceso con los padres oyentes con hijos sordos. Esto nos lleva a pensar en contextos específicos en este proceso de adquisición de la lengua de señas y vamos a dirigirnos en particular al análisis de las narraciones, al diálogo que se establece entre el adulto y el niño sordo a partir de un elemento vehicular, el cuento. La oralidad en este sentido que ha estado presente en la transmisión de historias, costumbres, de la familia o de la comunidad en general. Y cómo es que los adultos usuarios de una lengua de señas transmiten y comunican este tipo de experiencias en narraciones, en cuentos, en leyendas. Pues bien, la intención de este trabajo es discutir el uso de los cuentos infantiles como estrategia para favorecer la adquisición de la lengua de señas mexicana, recurso que además ha propiciado la elaboración de videos con interpretación en lengua de señas sobre algunos cuentos clásicos o pertenecientes a colecciones infantiles bajo el sello de ciertas editoriales como el Fondo de Cultura Económica. Para ello, analizamos las narraciones de 3 cuentos y específicamente nos dirigimos a 3 aspectos. Haremos un análisis del vocabulario y el uso de los clasificadores. Analizaremos la interpretación y traducción de estos cuentos que se ofrecen en español y después cómo es que se da la interpretación y la traducción en lengua de señas mexicana, y además veremos que en un formato de video cuáles son los recursos visuales que se ofrecen al momento en que se está produciendo este discurso en lengua de señas mexicana.
También nos parece importante analizar estos elementos culturales que están relacionados con una identidad sorda, es decir, características o particularidades de los miembros de la comunidad sorda que los distinguen de los miembros de las comunidades oyentes. Ver si los niños sordos se identifican con estos personajes, por qué, y los cuentos que analizaremos veremos que hacen referencia a personas sordas y también identificaremos qué pasa con el aspecto sonoro que se brinda en estas historias que hemos seleccionado y que aparecen en la mayoría de los cuentos que se ofrecen al público infantil. En este trabajo de investigación he contado con la colaboración de miembros de la comunidad sorda, con personas competentes en lengua de señas mexicana, así como con personas que provienen de familias oyentes. Todos ellos son fluentes en lengua de señas mexicana, su lengua materna ha sido la LCM y en el caso de las personas sordas solo habría que agregar que no cuentan con un dominio del español escrito. En esta exposición solo voy a hacer referencia a 3 cuentos. Uno de ellos es Abrir los ojos, Oír llover, es un libro álbum. Otro es La peineta colorada de Fernando Picó, que proviene de una colección de cuentos que hace Ipliat y que son cuentos ilustrados. Y por último, considero la historia de Un elefante ocupa mucho espacio de Elisa Bonnerman. Abrir los ojos, oír llover es una historia en la cual se aborda la importancia de la lluvia como experiencia sensorial. Los protagonistas de esta historia son Darío y Mateo. Para Darío, de solo 7 años, la lluvia es un evento estremecedor debido al estruendo de los truenos y al destello blanco de los relámpagos. Para su hermano Mateo, de 11 años, es solo una sucesión de luces que iluminan de pronto el cuarto mientras juegan porque Mateo es sordo. Mateo ayudará a Darío a superar el miedo a la tormenta y a resignificarla. Esto nos dice la reseña de un libro como este, Abrir los ojos, oír llover. En general es un libro bien logrado, es un libro que además nos ofrece la editorial La Caja de Cerillos, su versión en lengua de señas mexicana. La niña que aparece aquí es una niña oyente, hija de padres sordos con un dominio de la lengua de señas espectacular como su lengua materna. Sin embargo, el contenido del texto nos va a llevar a pensar varias cosas. Incluso hay una cuestión cultural que tiene que ver con la significación de los nombres. O el nombre en lengua de señas en realidad tiene una carga cultural, es decir, no es tu nombre legal como aparecía en una lengua como el español, sino que es una seña que te identifica. Por eso se llama seña, nombre, apodo. En la traducción, en la interpretación del cuento, vemos que efectivamente la niña que lo está narrando otorga señas a los personajes. Si uno no está familiarizado con esta característica cultural, difícilmente puede seguir lo que ocurre en esta historia al identificar a los personajes con estos nombres. Por otra parte, también es importante resaltar que Abrir los ojos, oír llover también nos muestra una diversidad, es decir, hace patente que la comunidad sorda es heterogénea, es decir, tenemos personas que son hipoacúsicas, personas que son sordas profundas, personas sordas que están oralizadas, y podemos ver que también esto significa nuestra concepción de que dentro de la comunidad sorda también hay personas que suelen ser monolingües en lengua de señas. El uso, insisto, la gramática de la lengua de señas en la cual se narra esta historia, pues bueno, guarda hay un respeto hacia la estructura de la lengua y que esto podemos identificarlo gracias a que esta niña viene de una familia sorda. Un elefante ocupa mucho espacio. Es un texto que en principio parece ser un texto sencillo. Y más si pensamos que la reseña nos dice que se trata de una historia en donde los animales de un circo deciden rebelarse. Y Víctor, el elefante, es quien encabeza la revuelta y declara la huelga en el circo donde trabaja. Es una historia, insisto, que parece en principio sencilla. Sin embargo, habría que decir que durante años estuvo prohibido por la dictadura argentina.
Es un texto que si vemos el relato, entendemos esta cuestión de rebelarse ante las injusticias. Es un texto que no se oferta en lengua de señas mexicana, pero que hicimos el ejercicio de hacer la interpretación, traducción en lengua de señas mexicana y encontramos cosas por demás interesantes. Empezamos primero con la parte en la que dice un elefante ocupa mucho espacio. Poder decir, ¿qué significa decir un elefante ocupa mucho espacio? ¿Qué, ¿Cuál es la reflexión en la cual nosotros como lectores de este cuento tenemos cuando vemos una frase como esta? ¿Y qué pasa en la mente del intérprete o del narrador sordo cuando dice un elefante ocupa mucho espacio? ¿Por qué es que ocupa mucho espacio? Y bien, el primer párrafo nos dice que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben y por eso lo cuento. Si analizamos este primer párrafo, nos lleva a una serie de reflexiones sobre metáfora, sobre qué entienden los niños y qué entendemos nosotros también cuando decimos a pensar en elefante, porque eso de una idea tan enorme como su cuerpo, ¿qué podemos nosotros interpretar de ello? Y también vemos, si regresamos un poco a esta primera línea, espero que Víctor, un elefante de circo, bueno, Víctor, ya les comentaba que en el cuento anterior de Abrir los ojos, oír llover, hay una cuestión cultural que está relacionada con el nombre. En este caso, ¿cómo es que vamos a nombrar a este elefante de circo pensando que hay que recurrir a cuestiones de la lengua de señas, pero también a cuestiones culturales para poder identificar o otorgarle el nombre en lengua de señas mexicana? Pues bien, vimos que eran cuestiones culturales, como el caso de la asignación del nombre apodo en lengua de señas, para el caso del elefante Víctor, el protagonista. Otro de los párrafos nos dice, verano, los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados, no era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. Este párrafo nos habla de una dificultad en el caso de cómo interpretamos carromatos, cuántos de nosotros sabemos qué significa estar alineado, qué significa gran carpa, qué significa estar desconcertado. Pensemos en el capital cultural que tienen los niños sordos, pero también el capital cultural que tienen las personas sordas que están narrando y cuando se enfrentan a este texto escrito tienen que ofertar una estrategia, tienen que hacer una reflexión además lingüística que les permita, por un lado, ellos mismos apropiarse del significado del texto escrito y cómo ofrecerlo en lengua de señas para los niños que están adquiriendo la lengua de señas mexicana como una primera lengua. La lengua de señas potencializa el uso del espacio, por lo tanto, una palabra como alineado implicará que nosotros coloquemos en el espacio señante los elementos que están en esa disposición. Esto implica entonces que nosotros, además de pensar en nosotros los usuarios de la lengua de señas, además de estar pensando en estas nuevas palabras como carromato, cómo lo van a explicar, deben pensar también en este espacio topográfico y de esta manera los niños sordos puedan identificar que el espacio señante, además que contribuye a la producción de las señas, a estas cuestiones que tienen que ver con la articulación, con la fonología, con la fonética, con la morfología y la semántica, bueno, el espacio tiene valores topográficos, que tiene valores que les permite identificar los eventos, cómo se van disponiendo, cómo van ocurriendo uno tras otro, por un lado, o sea, en cuestiones de aspecto, de tiempo y de modo incluso, es lo que nosotros podemos revisar en el uso del espacio y en la forma en que los señantes van produciendo este discurso. En un análisis de la lengua de señas, entonces nosotros, a partir de lo que estamos trabajando con nuestros colaboradores sordos, hacemos este tipo de transcripción. Entonces vamos ubicando, si lo pueden observar, un clasificador, entonces que nosotros lo usamos como caja grande, madera, con 2 ruedas, una a cada lado, y que se trata además de una cuestión descriptiva, y cómo esto va a cobrar un significado que es carromato. Entonces son
clasificadores para dar cuenta de una entidad particular, así como para dar cuenta de su disposición en el espacio de manera topográfica. Solo hice mención a dos párrafos de este texto de Un elefante ocupa mucho espacio y podemos ver la complejidad de hacer esta interpretación, traducción de la lengua de señas, de pasar del español de un texto escrito a la lengua de señas, en donde los usuarios de esta lengua tienen que pensar en función, tienen que hacer una reflexión lingüística para hablar sobre qué clasificadores van a utilizar, cómo van a incorporar cuestiones culturales de la comunidad sorda y cómo es que van a ir haciendo que los niños eh, entiendan el uso de este espacio señante. Insisto, como esta cuestión topográfica, tridimensional o escala, además que que este espacio interviene en muchos otros elementos, en muchos otros aspectos de la gramática de la lengua de señas que están adquiriendo. Nuestro último cuento es La peineta colorada, el cual pertenece a la colección de cuentos que ha editado el IPLIAP. Me parece que es una colección de 10 cuentos muy acertada. Vemos diferencia de tiempo en los varios textos que nos oferta el IPLIAP. En realidad, La peineta colorada dura 29 minutos y la edición habría que considerarla. Por un lado, vamos a ver que este texto está hecho, bueno, que nos habla de la diversidad lingüística y de la diversidad lingüística del español, porque vamos a ver al leerlo que se trata de que podemos encontrar palabras que no nos resultan familiares en el caso del español de México y que esto va a ofrecer también o va a constituir un reto para las personas que están interpretándolas, cómo a dar cuenta de estas variantes del español y además, ¿qué pasaría? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas variantes del español? ¿Qué significado? ¿Qué matiz? ¿Qué pragmática? ¿Qué hay detrás de un texto que está escrito de esa manera? En este caso es un texto escrito por un puertorriqueño, Fernando Picó, que va a exigir un conocimiento del mundo que no todos los niños comparten. Vamos a encontrar uso de expresiones como Siña Rosa en lugar de señora Rosa. Y también vamos a encontrar como el empleo de palabras como yuca, embarrar la yuca, y otras características que tienen que ver con la cultura oyente, como llevarle música a mi novia, en donde nosotros veríamos que el intérprete lo que hace es tocar una guitarra. De igual manera, referentes específicos como llenaba el Minao de música de bomba, que nosotros pudiéramos buscar información al respecto y encontramos que es un género dancístico de identidad de algunos afrodescendientes en Puerto Rico. Todo esto, insisto, va a constituir un reto para las personas que están interpretando este texto. Consideramos que este cuento es pertinente o es útil para bilingües en lengua de señas mexicana y español, porque de lo contrario resulta complicado entenderlo. También consideramos que hay una sobrecarga de estímulos porque además de presentarse el texto escrito, las imágenes que acompañan el texto, encontramos al intérprete de lengua de señas. Esto implica un esfuerzo para quien está siguiendo la narración. Entonces habría que pensar cuando se trata de este tipo de textos en donde se utilizan tantos elementos, realmente a qué público está dirigido, cuáles son las condiciones del destinatario. Entre las reflexiones finales sería, por un lado, entender la complejidad de la gramática de la lengua de señas y con ello el reto al que se enfrentan las personas sordas, usuarias de una lengua de señas cuando se enfrentan a un texto escrito y que deben hacer la interpretación y traducción también de esta historia a la lengua de señas y de la misma manera que una persona oyente tiene que hacer una reflexión sobre una lengua de una modalidad que es diferente a la suya. Entender entonces todas estas cuestiones, no solo de gramática, sino también cuestiones culturales, para que esta historia que está siendo compartida con la comunidad sorda sea entendida también, no solo en términos de la lengua, sino también en términos
culturales. De igual manera, tendríamos que estar discutiendo estas propuestas de la elaboración de libros, videos, de cuentos dirigidos a los niños sordos, como hemos visto que además se han estado realizando desde ya hace varios años, en donde las personas sordas y las personas oyentes tienen un gusto por adquirirlo. Por un lado, si esto va a propiciar que las personas sordas aprendan el español, los interesen por la literatura y también cómo es que pueden hacer este trabajo de reflexión lingüística entre dos lenguas y dos culturas. Urge discutir el problema de la traducción al crear materiales bilingües, lengua de señas mexicana-español o trilingües español, lengua de señas mexicana y una lengua originaria y por supuesto debemos ponderar la importancia del acceso a la cultura y a la recreación para los usuarios de las lenguas minoritarias. Muchas gracias.